Muchachos, como siempre, muchísimas gracias por haber elegido la Universidad de San José como camino a la educación superior. Vamos a hablar un poco de los factores de producción y exportación de la economía norteamericana. Em, Como hemos evidenciado y como hemos visto, la enfermedad mundial o esta pandemia generalizada del COVID-19 que se convirtió en una reminiscencia de las pandemias de años anteriores, sin lugar a duda tuvo dos o tres cosas muy importantes que estaban pasando, finalizando el 2019 y empezando el 2020, como era esta lucha comercial muy importante entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es que cuando yo recuerdo, y si tengo buena memoria, que pues considero que la tengo, yo recuerdo que finalizando el 2019 y empezando el 2020, Estados Unidos había hecho unos plantones diplomáticos y comerciales a nivel internacional que pretendían expandir su hegemonía. Eso no es malo, muchachos, o sea, recordemos que cada quien vela por su conveniencia a o en favor de, desde China. ¿Qué pasa? Cuando esto es como la película Highlander, no sé si ustedes la conocen o conocen el tema, solo puede existir uno. Más o menos es la dinámica de las potencias mundiales. Pero en Estados Unidos se ve muy amenazada entre el 2017 y 2019 con las grandes exportaciones chinas a Estados Unidos y con la gran dependencia de la economía norteamericana en favor de las manos de los materiales chinos. Entonces, Estados Unidos entre el 2017 y 2019 pretende con el ex emperador y ya polémico oposición en Estados Unidos, Donald Trump, en encontrar soluciones un poco chauvinistas, un poco nacionalistas a los cambios económicos que se pretenden. ¿Listo? Recordemos que China, muchachos, China no, perdón, Estados Unidos es y será por el momento la potencia mundial en Occidente, en esta parte del hemisferio, en esta parte del mundo. eh, Estados Unidos es sin lugar a dudas un avasallante Respun una estrella del norte en la cual muchas sociedades hemos seguido y muchas sociedades seguiremos. ¿Por qué? Porque es que dependemos económicamente, socialmente, incluso militarmente de una economía tan importante como la norteamericana. Recordemos el Plan Colombia y el incentivo de ayudas en el cual Estados Unidos y Colombia tienen como aliados. Bueno, muchachos, Norteamérica tiene una de las empresas más importantes. Norteamérica tiene un conglomerado de empresas de las más importantes y ha basado su economía en aspectos tan diversos, pero que están todos en el segmento de los bienes de consumo. ¿Listo? Tenemos muchas de las empresas internacionales de producción de alimentos más importantes del mundo están como fundación en Estados Unidos. Antes de empezar la clase, estaba, estaba viendo un video sobre Dubái y sobre la producción. Y estaban dando un dato muy interesante, estaban dando un dato interesante de que la producción agrícola en Estados Unidos estaba siendo productiva a unos niveles y a unas tasas muy altas, pero que aún así no dejaba de subir el precio de los alimentos. Muchachos, estamos viendo cómo todo el valor agregado que se le da a un producto y todo lo que se le da a un producto fuera de su producción está encarrilando a los productos, perdón, a las economías y a los productos basados en bienes de consumo, a una crisis bastante generalizada. ¿Por qué? Por la interdependencia económica del mundo. Depender para producir todos estos productos, al menos de material extranjero, está siendo muy costoso y, eh, aunque ustedes no lo crean, muchachos, se está planteando visiones económicas del mundo que se habían puesto em,
en el pasado. Entonces, muchos de los países industrializados y muchas de las economías fuertes del mundo lo que están optando es por la protección, están optando por la investigación nacional y están optando por el reemplazo de materias primas por las que se cuentan. Una de las mayores formas en que los Estados Unidos han hecho o han entrado a la economía mundial es a partir de grandes conglomerados económicos, principalmente alimenticios. Yo soy un ferviente seguidor de la serie de History Channel, los gigantes de la industria o gigantes de la comida. Antes eran muy fáciles de conseguir todos los documentales tipo seriados que plantean eh, contarnos la historia de la industria norteamericana y me gusta mucho, les recomiendo ahorita si me acuerdan, les doy los links o vemos un parte de los pequeños videos introductorios de ¿cómo es? The Built Men of America, los hombres que construyeron América, muy interesante y es una serie documental seriada, la cual pretende mostrarnos a Norteamérica moderna construida a partir de la industrialización a todo nivel, ¿listo? Masificación de productos alimenticios, masificación de productos de construcción. Estamos hablando de las primeras naciones que encontraron la cadena de montaje como solución eh, a la producción, a la necesidad de producción masiva. Muchachos, esto es muy importante. Estados Unidos es una de las naciones más avanzadas en este sentido y más pioneras. Muchachos, bueno, vamos a hablar un poco de estadística, vamos a entrar un poco de números duros, esto es muy importante. Bueno, nos dice el enunciado, bebidas, comidas, bebidas y alimentos representan, muchachos, miren, escúchese bien, representan 133.000 millones de dólares, comidas, bebidas y alimentos. Básicamente la industria que estábamos señalando en este momento donde podemos encontrar una diversidad de productos y de líneas eh, que darán cuenta de la gran variedad de consumo alimenticio que tienen los norteamericanos y que en muchos lugares del mundo se exporta. Comidas, bebidas y alimentos, 133.000 millones de dólares. ¿Listo? Representa ese rublo en la economía norteamericana. La soja fue el producto número uno en esta categoría, con ventas de 22.000 millones de dólares, seguidas por la carne y las aves de corral, con 18.000 millones de dólares. Eh, Muchachos, estas cifras tenemos que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque la soja se convirtió en un producto que sirve para la creación de otros productos y mucho más para la alimentación eh, de animales destinados a la producción de carne o de huevos o entre otros. La soja se convirtió en un alimento muy importante que se está exportando a nivel mundial y que cada vez incrementa más sus precios. Listo, muchachos, los estadounidenses. Aparte, les cuento algo, esta rama de la economía, como la soja, está muy bien subsidiada. Recordemos que Estados Unidos tiene una constante tradición de subsidios tanto al desempleo, a la industria y hoy por hoy el acceso a los subsidios industriales está haciendo que la producción norteamericana, especialmente de soja, sea la más competitiva del mundo pasando por tradiciones, por regiones tradicionales como las asiáticas. ¿Pero por qué? Porque en Norteamérica, el gobierno norteamericano dice, bueno, ¿cuánto es el valor del saco? Voy a decir algo irrisorio para ejemplificarlo, de pronto no está en lo cierto de la realidad, pero entonces Estados Unidos dice, bueno, ¿cuánto vale el saco de soja premium para exportación? Vale 100. ¿Cuánto vale la producción? $100. ¿Cuánto vale la producción puesta en la calle al consumidor final? Vale $60. Hay un margen y se vende a 100, hay un margen de una ganancia del 40% para distribución y rentabilidad.
del distribuidor. O sea, un 40% para que gane el productor un 20% y el distribuidor se gane otro 20%. ¿Listo? Así es como funciona la economía de la distribución de bienes de consumo independientemente de los que se den. ¿Qué pasa? Estados Unidos inyecta de manera subsidiada grandes compañías y inyecta grandes capitales. ¿Para qué? Para hacer mucho más económico y competitivo el saco. ¿Qué quiere decir eso? Hay un margen, puede ser un margen de $10, en un saco puede ser muy pequeño, que el gobierno norteamericano compre o subsidie para bajar la forma de producción de la soja en comparación a otras economías. ¿Esto qué hace? Esto hace que las empresas puedan poner sus productos a nivel internacional de unos mayores efectos, pero con subsidios estatales, préstamos a las empresas. Estados Unidos en este tipo de cuestiones es muy avanzado. Y yo creo que en Colombia todos los políticos que hablan de subsidios estarían pegándose un tiro en la cabeza porque Estados Unidos es una economía, aunque ustedes no lo crean, bastante subsidiaria y que por medio de subsidios, intervenciones estatales, planificación diplomática, Norteamérica ha puesto su producción por encima de las demás en comparación. Quiero que tengan muy presentes que Estados Unidos basa mucho de su producción y mucho de su ganancia en la publicidad también, ¿no? Entonces, comidas, bebidas y alimentos tienen 133.000 millones de dólares. La división básica es la soja como producto de mayor exportación con 22.000 millones, seguida por la carne y las aves de corral. Vamos ahora a cambiar de rumbo de la producción y de la economía. El petróleo crudo, el combustible y otros derivados de esta materia prima eh, tiene 109.000 millones de dólares. Incluso, muchachos, podemos ver sorprendentemente eh, que el segmento de los hidrocarburos no supera el segmento de los alimentos, muchachos. Estamos hablando de que el negocio, uno de los negocios más importantes, más importantes es la comida. Listo, muchachos, la comida es indispensable. El segmento del negocio de la comida es muy importante. Aquí en el origen del discurso estoy pensando yo y quiero colocarles un video ahorita en el que ejemplifique por qué la comida es tan importante, porque en un país tan vasto, cuando ustedes cogen un mapa y analizan Estados Unidos y la historia, me fascina la historia de Estados Unidos. No voy con su imperialismo porque evidentemente ya vimos en clase cómo hemos sufrido el imperialismo norteamericano y en Latinoamérica especialmente, pero si yo fuera norteamericano estaría orgulloso de cómo se han planteado ciertas formas económicas y hegemónicas de mi país. ¿En qué sentido? En que la mayoría de la economía occidental y mundial dentro del rango de los últimos 100 o 120 años han estado marcados por el curso mm, y por el ritmo de la economía norteamericana. La expansión de la industrialización o de la segunda industrialización a base de los bienes de consumo se dio en gran parte en Estados Unidos. ¿Listo, muchachos? O sea, Estados Unidos aventajó la primera mitad del siglo XX a Europa como una forma mucho más dinámica de producción económica industrial. Esta área es una de las áreas de crecimiento más rápido de las exportaciones de Estados Unidos y aumenta con el 37% solo en el último año. ¿Qué quiere decirnos este dato? Este dato nos indica que Estados Unidos crece aún en la venta de hidrocarburos y
que su economía, al menos interna, basada en el transporte. Recuerden la clase donde hablábamos de la construcción del modelo de suburbios norteamericano a partir del modelo automóvil y de independencia. Estas economías o estas sociedades que dependen demasiado de la movilidad del automotor, eh, dependen también mucho de la producción de petróleo. Por eso Estados Unidos debe constantemente incursionar en países en el cual tengan materias primas. Eso hace un imperio, eso está escrito desde los que les gusta el cine, desde la película 300. Recuerden cuando ven la película 300 que el señor en persa le dice tierra y agua. Pues Estados Unidos hoy, como nación imperialista, busca por todos los medios apoderarse de agua, comida y petróleo. ¿Por qué? Porque es que él tiene grandes reservas de petróleo en su terreno, pero como un buen administrador que es el norteamericano, prefiere gastarlo de afuera para dejarlo suyo hacia el final y quizás convertirlo en un poco más costoso. Entonces vemos cómo tenemos dos factores de la industria, como los alimentos y el petróleo. Sin lugar a dudas, vemos como el petróleo, los alimentos tienen 133.000 millones, encabezando el primer rubro de bienes de consumo, y el petróleo, sus derivados, con 109.000 millones de dólares. Entonces, estamos viendo cómo se perfila la economía norteamericana a bienes de consumo basados en segmentos de alimentación. Dos, vemos cómo también basa y sigue basando su economía plenamente en sectores mineroenergéticos o de derivados de extracción del petróleo. ¿Listo? O sea, estamos viendo que entonces está productos de bienes de consumo como la alimentación y eh, petróleo y derivados del petróleo. La economía más importante del mundo occidental todavía está basada en derivados del petróleo, y esto también dice mucho de cómo se ha construido la mentalidad económica norteamericana, ¿no? Bueno, después de esto, muchachos, en este rubro de bienes de consumo y de producción de bienes de consumo, entendemos que motores de aeronaves civiles y de aviones son una de las industrias mucho más especializadas y mucho más, o de las industrias más importantes en Norteamérica. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos, muchachos, vamos a ir, estoy muy cinéfilo, estoy muy hecho ejemplo de cine, de pronto es el descanso de fin de semana, pero para ejemplificar esto les recomiendo la película El aviador de Leonardo DiCaprio. Me parece una excelente ejemplificación de lo que era la vorágine del mercado de las aeronaves. Miren el ejemplo en la competencia entre TWA y Pan Am, lo que era importante para un país, la industria tanto civil aérea como privada. Me parece muy importante que tengamos este ejemplo. Tenemos que, no, este ejemplo o este número, estos números que yo estoy dando el día de hoy son números vacíos si no los acompañamos de un contexto claro e importante, entender por qué estos números son importantes para una sociedad. Listo, muchachos, eso es importante. Miren cómo, voy a poner un ejemplo, ahorita en el video inicial, los que pudieron ver el video inicial, hablábamos de que Tesla estuvo ganando 16 millones de dólares el año pasado, y ahorita en el primer trimestre estamos hablando de una ganancia del 2.900% más. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empezó a reactivar su movilidad, y en un país con tan grandes distancias, un vehículo eléctrico que pretenda ser renovable y sostenible sigue siendo atractivo indiscutiblemente de su precio. ¿Por qué? Porque es que la forma de vida del norteamericano promedio es el transporte de grandes distancias o la movilidad en grandes distancias. Y para eso no se escoge mucho el transporte público, sino que se prioriza la individualización de la movilidad a partir de un vehículo, la adquisición de un vehículo. Esto, muchachos, es como Estados Unidos ha basado su economía.
Por eso es importante entender que los motores y toda forma de locomoción de combustión interna es importante en la producción norteamericana. Motores de aeronaves civiles y de aviones. 99.000 millones de dólares representa esta gran rublo o esta importancia económica en el mundo. Podríamos decir sin lugar a equivocarme que eh, la industria, iba a decir aeroespacial, aunque ya un poco menos, y la industria de aeronaves civiles sigue siendo liderada por compañías norteamericanas y por la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque fueron los primeros en tomarse la aviación civil de importancia e invertir en ella. ¿Listo? Muchachos, por eso les recomiendo El Aviador de DiCaprio para que entiendan un poco de cómo Norteamérica basó eh, su economía, pues no basó, base parte de su economía, pues un gran rubro de su economía, la industria de las aeronaves, ¿listo? Esto lo hace que Boeing, la empresa Boeing, que se creó, Boeing es de un extranjero, de un alemán, que por allá creó Boeing por principios de los años 20, principios de los años, los primeros años del siglo XX, perdón, sea la mayor exportación individual del país. O sea, estamos hablando de que los motores o lo aeroespacial o aerocivil es el tercer rublo más importante en la economía de producción de bienes de consumo y convierte a la empresa norteamericana Boeing en la constructora, productora y exportadora individual más grande del país. Estamos hablando de que de esos 99.000 millones, gran parte, al menos un 30 o 40%, está hecha por Boeing y exportada por Boeing. O sea, la empresa que más exporta de toda la economía norteamericana es Boeing. Y son partes y motores de aviones, incluso aviones. Estamos hablando de que una cosa es vender maíz, petróleo en crudo, y otra cosa es vender los aviones que se usan para o que contienen el petróleo para moverse. Si ven la diferencia en producir productos, valga la redundancia, con valores agregados, a producir simplemente las materias primas. Una cosa sería producir el hierro y el acero, que en muchas ocasiones están dados en China para sus motores. Otra cosa es construir el avión, el cual contiene este acero y este hierro chino. Listo. La cuarta, como vemos en concordancia con la economía norteamericana, está basada en las piezas de automóviles, motores y ruedas de coche. 86.000 millones de dólares, un rubro muy importante, está basada entre las piezas de automóviles, motores y ruedas. Productos que se envían a las plantas de ensamblaje en México y Canadá, que son propiedad tanto de fabricantes estadounidenses de automóviles como de compañías extranjeras. También representa una de las razones por las que perder el Talcan sería tan difícil para la industria automotriz. Una de las mayores expectativas que una de las mayores propuestas que tenía el señor Donald Trump, el que yo llamo muy jocosamente y con todo el respeto que merece un magnate y un señor de esta magnitud, eh, el emperador sin imperio, porque eh, yo creía cuando hace un par de años, cuando Trump ganó, que sin lugar a duda iba a ser y creo que me equivoqué, sin lugar a duda iba a ser una gestión mucho más radical de la que terminó siendo. Incluso yo hoy, como un analista muy humilde que soy, consideraría que no lo hizo mal, salvo su discurso, que es muy chauvinista, muy populista y que pega muy bien. El populismo pega en cualquier sector del mundo, élite o pobre, porque el populismo hace parte de una estrategia sentimental del hombre. Recordemos a Max Weber, cuando nos habla de estos carismas que le gusta a la gente. Trump quería acabar un poco el Talcan, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, para devolver el ensamblaje de productos a tierras norteamericanas. Pues imagínense ustedes esto. Entonces, venden un avión, no, un avión no, tal vez no, pero venden un coche Ford, un Fusion, me parece una muy bonita línea, el Fusion, un Ford Fusion,
2019 en, no sé, $30.000, $40.000. De esos $40.000, la ensamblada en Estados Unidos puede estar alrededor de, no sé, de un 10% de su producción. Si son $40.000, el ensamblaje valdrá en Estados Unidos $4.000. Estoy poniendo ejemplos. Cuando tienen este tratado de libre comercio, entonces Norteamérica, muchachos, acuérdense de lo que les he contado. 1848, Estados Unidos le roba por invasión militar el 42 punto algo por ciento del territorio mexicano. Entonces, todo este sur norteamericano está lleno de gran población latinoamericana y tiene una gran interconexión entre el norte de México y el sur de Estados Unidos. ¿Qué les voy a hacer entender con eso? Que es más la conexión que lo que no. O sea, cuando Trump hablaba un poco del muro, yo como investigador muy humilde decía, pero bueno, sí, tiene razón en el argumento del control migratorio, es normal, cualquier nación imperialista ha querido controlar sus fronteras. Les pongo un ejemplo, hacia el siglo V, el principio del siglo V, se dice históricamente que Roma cae en el 475, si no estoy mal, con el último emperador, pero principios del siglo V, más o menos por el 400 después de Cristo, las fronteras romanas existían muros empalados y fronteras naturales como era el Rin, el Danubio, arriba en Inglaterra estaba el muro de Adriano. O sea, siempre se ha querido contener de parte de los imperios la migración no controlada. ¿Por qué? Porque es que un imperio se basa en la conquista continua para materias primas. Entonces, tranquilos, eso que Trump dijo, eso es normal, eso es a través de toda la historia. Lo que no es normal es que este señor tan buen y matemático que es, porque sin lugar a dudas es uno de los mejores especuladores de bienes raíces, incluso yo no me sorprendería conocer en el futuro desfalcos y derroches tributarios, porque este señor tiene mucho dinero, es prácticamente uno de los dueños de Quintana Roo en Cancún con sus inversiones inmobiliarias. Entonces, de esos $4.000 que puede valer el ensamblaje en Norteamérica, en México, a partir de todas sus conexiones, sigue siendo más barato llevar al norte de México su ensamblada, que le puede bajar al menos a $2.000 por carro, devolverlos a Estados Unidos con sus grandes interconexiones de autopistas y venderlos por un mayor rango de ganancia. Por eso es tan importante este tipo de tratados de libre comercio que el señor Donald Trump quería, creo yo muy sabiamente, eh, eliminar. Yo soy uno de los que piensan que la economía debe ser protegida. Yo soy proteccionista, yo soy un liberal proteccionista, no un liberal tipo Friedman que permite que el mercado se regule, no, porque es que un mercado regulado, cuando usted es Estados Unidos, la Unión Europea o China, es muy fácil de decirlo, pero cuando usted es una economía que no existe, usted tiene que proteger y tener políticas internas que protejan de grandes empresas o de grandes economías como estas. ¿Listo? Entonces entendamos que el automóvil y el motor a combustión es uno de los factores más importantes en la economía norteamericana. Por eso ustedes no van a ver a Estados Unidos reconociendo la contaminación de este, igual que Alemania, que ustedes no lo crean, esta gran civilización que yo admiro mucho, como la rusa, que el gran admiro mucho por diferentes cuestiones, pero los alemanes no están, como dice el meme por ahí en internet, no están soportando la conversación de las energías alternas. Los motores y sus partes son parte fundamental de la economía de bienes de consumo de los Estados Unidos. Por eso se protege con tanta energía por parte de los políticos tradicionales y no tradicionales, porque imagínense si Estados Unidos dejara de lado esta rama de la economía, 86.000 millones de dólares. ¿Saben cuántos empleos directos e indirectos genera? Listo, tenemos una cosa
como les decía en el milagro económico chino, para Norteamérica no es un milagro, para Norteamérica es una realidad que fue mutando y dando de lado o dejando de paso a hacer más importante el costo de producción que un costo asociado de venta. Entonces, las máquinas industriales, o sea, las máquinas que hacen cosas, que hacen máquinas, son 57.000 millones de dólares de importancia, pero miren la diferencia, muchachos, con motores de aviones y carros, ya baja en 40.000 o 30 y punta de mil millones de dólares, sin lugar a duda. Automóviles de pasajeros, 53.000 millones de dólares. Las plantas automotrices estadounidenses abastecen una gran parte de América del Norte y del Sur con coches y también se envían a otros mercados. Listo, muchachos, seguimos viendo cómo el ensamblaje, la construcción de máquinas norteamericanas sigue siendo uno de los rubros más importantes. Miren, muchachos, este dato. La planta más grande de vehículos de la Bavaria Motors Works, o sea, la BMW alemana, se encuentra en Carolina del Sur, donde ensambla sus vehículos de la serie X. El año pasado exportó casi tres cuartas partes de los 371.000 autos que construyó allí, lo que lo convierte en el mayor exportador de autos de Estados Unidos. Y dato tan interesante. ¿Por qué? Porque las máquinas que vende o que construye Estados Unidos para el ensamblaje de los vehículos sirven para poner de líder una marca extranjera como la Bavaria Motors Works, que es la BMW alemana, como el mayor exportador de coches individuales en el mundo. Listo, este dato es más o menos del 2020. No he actualizado esta presentación con los datos actuales, pero nos dice que la gran compañía Ford Motors Company está exportando mucho. Listo, está aprovechando todas las cadenas de montaje y todos los ahorros en la cadena de suministros que pueda permitir un mejor oferta de valor en sus coches y está adelantando un poco más. ¿Por qué? Porque es que sin lugar a duda depender de BMW para la subsistencia de la ensamblado de motores es muy interesante, porque cuando usted depende de una empresa extranjera en este tipo de números, esta empresa extranjera se le puede ir o va a pedir ciertos condicionamientos ajenos a lo normal. ¿Listo? Entonces vemos cómo las máquinas industriales que sirven para el ensamblado, materiales, entre otros, sirven como una quinta posición, pero muy alejado de las primeras cuatro. Tenemos, muchachos, productos farmacéuticos que en la pandemia han tomado sin lugar a duda una relevancia importantísima al punto de generar ganancias extremas. Esta presentación fue realizada en el momento antes de un curso anterior, antes de la ¿Cómo lo cambió de ahí? antes de la conclusión, producción y venta de los biológicos para controlar la COVID. Sin lugar a duda, estos números se han maxificado y yo creo que las farmacéuticas hoy por hoy deben estar alrededor del segundo o tercer rublo de la economía norteamericana. Productos farmacéuticos en esta lista opera con 51.000 millones de dólares. Repito, sin lugar a dudas, puedo decir que el número actual debe estar por 150.000 o 100.000 millones de dólares producidos a nivel farmacéutico con la vacuna del COVID y sus derivados biológicos. Listo, vamos a salir entonces de los bienes de consumo. La farmacéutica no la voy a tocar muy poco porque merece un espacio aparte, no lo vamos a tener en este curso, pero todo el campo de la farmacéutica merece un campo aparte dentro del contexto del COVID-19. Vemos cuáles son los principales productos de consumo, los principales productos que ofrece Norteamérica, tanto a nivel internacional como a nivel interno. Pero ahora vamos a ver cuáles son sus principales exportaciones, ¿listo? Para entender un poco los bienes de consumo para ofertar a nivel interno y los bienes que se exportan también servicios, los servicios se exportan y Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de servicios.
¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver un poco principales exportaciones de servicios de los Estados Unidos. Ya vimos las principales exportaciones y producciones de bienes de consumo. Ahora veremos algo que la economía norteamericana se basa mucho y es los servicios. Eh, Depender de los servicios es algo nocivo, es algo complicado, es algo, eh, ¿cómo decirlo? Como estar jugando la ruleta rusa, porque es que en cualquier momento su servicio lo puede prestar otro. ¿Listo? Y ahí es cuando se abaratan los costos y dependiendo de los niveles de producción y sostenibilidad, se manejará. Bueno, listo. Un ejemplo de cómo funcionan los servicios de campo. Tenemos un servicio acá, tenemos un soporte técnico, vamos a pensar en un call center que maneje, no sé, una bomba hidráulica. Para hacerlo más complejo, siempre tendrá que existir una recepción de un soporte técnico, asignación de un técnico, movilización de un técnico, prestación del servicio y mejoramiento del mismo. Esta cadena, muchachos, que es muy sencilla como lo estamos expresando acá, se puede masificar y complejizar a niveles que no nos damos o no tenemos una dimensión. Al ser nuestro país un país bastante atrasado al nivel de o a comparado con los servicios que se prestan en otros países, podríamos no dimensionar la amplia magnitud de servicios que pretende o que presta la economía norteamericana. Ahora los bienes que exporta Estados Unidos cuentan apenas una parte de la historia. Miren lo que dice, miren lo que pasa. Teníamos que la mayor rublo o mayor capacidad económica de los bienes de consumo en los cuales Estados Unidos se ha basado históricamente pesa 133.000 millones de su economía. Vemos que los servicios en Estados Unidos pesan 778.000 millones de dólares. Estamos hablando que Estados Unidos es una nación de servicios, más no de producción. Esto, muchachos, sin lugar a dudas, es uno de los factores que a mí, por lo menos cuando hice esta mini investigación para esta presentación, me causó mayor escozor entender que Estados Unidos necesita el dinamismo económico. ¿Por qué? Porque es que es la mayor parte de su economía depende de los servicios. Wow, yo quedé como no tanto de la producción, sino de los servicios. De hecho, Estados Unidos tiene un superávit comercial de 243.000 millones en servicios, lo cual es una buena noticia ya que las industrias de este sector representan el 71% de los empleados del país. Les voy a hacer un ejemplo. Hay 10 empresas en Estados Unidos. De esas 10 empresas, 7 se dedican a la prestación de un tipo de servicio y no una producción. Pueden ser servicios tan complejos como servicios petroleros, financieros, farmacéuticos, o servicios simples como el de un call center, un teleperformance, pongo por ejemplo. Y de esas 10 empresas, 7 se dedican a los servicios y 3 a la producción. Esas 10 empresas tienen 100 empleados, pongámosle, cada una representa 10 empleados. Entonces, de 100 empleados que tiene mi economía, 70 están en los servicios y 30 en la producción. Entonces, por eso Estados Unidos no puede, entre comillas, suspender sus operaciones económicas. Necesita el dinamismo constante. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus trabajadores productivos están en este rango. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. Por eso los servicios en Estados Unidos son bastante importantes al ser el 70% de los que emplean al país. O sea, emplea más un call center que en proporciones, ¿no? Un call center que una empresa petrolera, más o menos, por poner un ejemplo muy, muy somero. Bueno, empecemos a dividir esos 778.000 millones de dólares. Importante, viajes y transporte. La movilidad norteamericana es sin lugar a duda uno de los factores más importantes en cuestión económica en este país. 236.000 millones, muchachos, estamos hablando de que 236.000 millones es el doble de la producción en bienes de alimentos. Se gasta más
se gasta más, se produce más y se gana más dinero con los transportes, con los viajes, que con la comida. ¿Listo? Por eso es que Estados Unidos es una nación de la movilidad, de la producción de combustible, porque miren la cuantificación que esto es importante en su economía. Todo tipo de transporte, desde transporte de crudo hasta transporte público. Finanzas siguen dentro de esa categoría muy alejado. Finanzas y seguros. 76.000 millones de dólares. Repito, yo creo que esta cifra se ha disparado con el COVID-19. Yo creería que esta cifra debería estar alrededor de unos 200.000 millones, ya que el incremento de seguros y el incremento de la tasa de interés de la financiación internacional ha subido. Yo creo que Estados Unidos, sin lugar a duda, puede presentar un mayor rubro económico. Y Estados Unidos tiene, y como siempre ha tenido una gran tradición de material intelectual. Y miren, muchachos, solo en la venta de material intelectual, esto sería parte de una economía naranja, eh, si la tuviéramos, eh, pero recuerden a Duque hablando de financiar las artes, los servicios, la investigación. Pues miren, muchachos, el señor, al menos en campaña, lo tenía muy claro y como presidente no. ¿Por qué? Porque es que desfinanciar conciencias, que es la institución pública que fomenta la investigación, es un grave error. ¿Por qué? Porque de la investigación se generan patentes, de las patentes se generan ventas. Miren, Estados Unidos a partir de propiedad intelectual vende 49.000 millones de dólares al año. Esto incluye software, películas, programas de televisión, todo lo que sea libros, documentales, todo lo que sea propiedad intelectual. Estados Unidos tiene una gran industria de patentes y de venta de estas, muchachos. O sea, es ver la producción de la cabeza, la producción intelectual como un proceso de producción, un bien más o menos. Pero entonces acá en esta categoría es un servicio. Nosotros los colombianos aún estamos muy alejados de entender que lo producido, la investigación, determina mucho eh, de lo que se produce. Cada uno de los elementos que hemos tenido atrás viene previa a una investigación, y aparte de la investigación ha hecho un negocio a Estados Unidos, venderle sus investigaciones, sus patentes, sus fórmulas a otras empresas. Este rublo opera en 49.000 millones de dólares.